Lo primero que hay que preguntarse, pues, es qué es la pobreza, ¿no? Y para eso hay muchísimas definiciones. La Organización de Naciones Unidas tiene una, el Banco Mundial tiene otra, y cada país que mide la pobreza tiene una definición de la pobreza, ¿no? Yo aquí puse una definición que creo que abarca de manera general varios conceptos, y lo puse como: la pobreza es la carencia de recursos económicos o la incapacidad de acceder a un estándar de vida aceptable socialmente. Y cuando me refiero a un estándar de vida aceptable socialmente, me refiero a un estándar de vida de manera general, a tener una buena alimentación, buena salud, una vivienda digna, ¿no? A eso me refiero. Continuamos. En 2004 se promulga la Ley General de Desarrollo Social, y en esta ley se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Los objetivos principales del Coneval es evaluar la política de desarrollo social y medir la pobreza. Ya sobre el tema de la medición de la pobreza, la misma Ley General de Desarrollo Social dicta algunos indicadores que debe de considerar esta medición de la pobreza en México. El primero es el ingreso corriente, el segundo es la calidad y los espacios de la vivienda, el tercero es acceso a los servicios básicos de la vivienda, el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación y finalmente el grado de cohesión social. Si se dan cuenta, estos indicadores que marca la ley están relacionados con los derechos constitucionales, ¿no? Derecho a la alimentación, a la salud, a la seguridad social y a la vivienda, ¿no? También la misma Ley General de Desarrollo Social marca que la medición de la pobreza en México se va a medir cada 2 años para las entidades federativas y cada 5 años para los municipios en el país. Ahora, como ya vimos, la ley marca varios indicadores para la medición de la pobreza, ¿no? Por lo tanto, la medición de la pobreza es de carácter multidimensional, ¿no? Toma muchos indicadores para conformarla. ¿Y cómo se calcula en México? Bueno, lo primero que se hace es se identifica quién es pobre, ¿no? ¿Quiénes son las personas pobres en la población? A partir de los indicadores que mencionamos anteriormente y a partir de algunos criterios que se definen para ver si las personas son pobres o no. Y como un segundo paso, pues ya se hacen las medidas por municipio, por entidad federativa o a nivel nacional de las personas pobres, ¿no? Por ejemplo, en un municipio se tienen los indicadores de cuántas personas son pobres en un municipio, qué porcentaje de personas son pobres en ese municipio, ¿no? Esos son lo que nosotros le llamamos las medidas de agregación de incidencia de la pobreza. También tenemos otras medidas que son de intensidad y de profundidad de la pobreza que voy a mencionar más adelante. Bueno, como comentábamos, la ley marca distintos indicadores de pobreza. El Coneval lo que hizo es, para conformar una metodología de medición de la pobreza, clasificar a estos indicadores en 2 grandes espacios de la pobreza. El espacio de los derechos sociales, que tiene que ver con la política de desarrollo social, y el espacio del bienestar económico, que tiene que ver con la política económica. Estos 2 espacios van a conformar lo que es la medición de la pobreza. Y entonces, ¿cómo es la metodología oficial? Bueno, dado que se tienen 2 espacios de medición de la pobreza, se conforma un cuadrante en donde está en el centro la población mexicana, ¿no? Estos cuadrantes, en el eje de las Y's, en el eje vertical, se puede ver el espacio del bienestar económico, ¿no? Que es medido a través del ingreso. Y en el eje horizontal
están el espacio de los derechos sociales, conformado por 6 carencias sociales: la carencia de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación, ¿no? Por eso vemos que ahí hay en el eje horizontal del 0 al 6, ¿no? Y finalmente, otro de los indicadores que marca la ley es el grado de cohesión social, que no tiene que ver con los individuos, sino con el territorio, con las comunidades. Son indicadores como de marginación de los municipios, de marginación de los estados, de distribución del ingreso, ¿no? Entonces, ya entrando un poco más en materia de cómo se clasifican las poblaciones, en el espacio de los derechos sociales clasificamos a la población, bueno, se identifica a la población si tiene carencias o no tiene carencias, ¿no? No tiene carencias quiere decir que tiene 0 carencias sociales, y si tiene carencias quiere decir que tiene 1 o más, ¿no? De 1 a 6 carencias sociales puede tener. La que sí. Y en el espacio del bienestar económico, que se mide a través del ingreso, lo que se hace es se forma una canasta de bienes y servicios, una canasta que es alimentaria, de vestido, de vivienda, de salud, de educación, y esta canasta se monetariza. Y al monetarizarla se crea la línea de bienestar económico. Entonces, lo que se hace es se compara el ingreso de los individuos con esta línea de bienestar económico. Lo que se dice es, si un individuo con su ingreso le alcanza para comprar esta canasta de bienes y servicios, se encontrará por arriba, por encima de la línea de bienestar económico. En caso de que con su ingreso no le alcance, se encuentra por debajo de la línea de bienestar económico. Y con esto, si juntamos el espacio del bienestar económico y el espacio de los derechos sociales, se forma el grupo de pobreza, ¿no? Entonces, en México se define a las personas en situación de pobreza como personas que no tienen el ingreso suficiente para consumir una canasta de bienes y servicios, y además tienen alguna carencia social, ¿no? Una de las ventajas de identificar a la pobreza de este modo, de definirla, es que esto nos crea varios otros grupos que son de interés y que deben ser atendidos por las políticas públicas, ¿no? Aquí vemos un grupo además del grupo de pobreza, el grupo de personas vulnerables por carencias sociales, que son las personas que, si bien tienen un ingreso suficiente para consumir esa canasta de bienes y servicios, tienen alguna carencia social. Por poner un ejemplo, se me ocurre un trabajador por su cuenta que tiene ingreso suficiente, pero la mayoría no tienen seguridad social o acceso a los servicios de salud, y si tuviera una eventualidad de que se enfermara, no recibiría ingresos y por lo tanto caería en situación de pobreza, ¿no? El otro grupo vulnerable es el grupo de los vulnerables por ingreso, que es un grupo que no tiene carencias sociales, sin embargo, su ingreso no le alcanza para consumir esa canasta de bienes y servicios. Un ejemplo sería una persona que acaba de perder su empleo, no tiene carencias sociales, sin embargo no tiene ingreso en ese momento, y si en el transcurso del tiempo no consiguiera empleo, seguramente perdería su seguridad social y por lo tanto caería en situación de pobreza, ¿no? También son grupos de interés de atención para las políticas públicas. Y finalmente, el grupo al que aspiramos a que toda la población esté, pues el grupo de población no pobre y no vulnerable, ¿no? Que son las personas que no tienen carencias sociales y que tienen un ingreso suficiente.
Otro grupo de especial interés dentro de la pobreza es identificar qué personas son las más pobres, ¿no? Y para eso se crea una nueva canasta, otra canasta que es una canasta exclusivamente alimentaria. Igual se monetariza esta canasta y esto conforma la línea de bienestar mínimo. Si un individuo, si una persona con su ingreso no le alcanza para consumir esa canasta alimentaria, se dice que se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, ¿no? Y si le alcanza, pues está por arriba del bienestar mínimo. Y además, si esta persona tiene 3 carencias sociales o más, esto conforma el grupo de la población en pobreza extrema, ¿no? Que son, bueno, los más pobres. Y esto conforma a la pobreza, la clasifica en 2 grupos: el grupo de pobreza extrema, que son el grupo de atención prioritario para las políticas públicas, y el grupo de pobreza moderada. Y bueno, lo que debe hacer es que las políticas públicas atiendan a todos estos diferentes grupos de población de acuerdo a cómo se identifican, para que los lleve a una situación en donde no sean pobres y no sean vulnerables. Otra de las medidas que se comentaron son las medidas de intensidad y de profundidad. Y esto en términos coloquiales sería qué tan pobres son los pobres, ¿no? Las personas que están en situación de pobreza, qué tan intensa es la pobreza en ellos, ¿no? Aquí tenemos en la grafiquita, si consideramos que los puntos son las personas, por ejemplo, tenemos un monito que está en azul, que está dentro de la pobreza, y una persona que está en blanco, que también está en situación de pobreza. Sin embargo, el que está en azul, solo tiene una carencia social, y el que está en blanco tiene 6 carencias sociales, ¿no? Entonces, a pesar de que los dos son pobres, el que tiene 6 carencias sociales, para nosotros tiene mayor profundidad en la pobreza. Y así como el ejemplo de las personas, estas medidas se pueden agregar a los municipios, como una vez que se tiene la población en situación de pobreza, simplemente se ve cuántas carencias tienen en promedio esos individuos y se saca una medida de profundidad de la pobreza en los municipios, ¿no? Así, por ejemplo, si tenemos 2 municipios que tienen, por decir algo, 40% de su población en situación de pobreza, que aparentemente serían lo mismo. Sin embargo, si tenemos una medida de profundidad, podríamos comparar este municipio cuántas carencias tiene en promedio, ¿no? Aquí puse unos números. Por ejemplo, si un municipio tiene 5 carencias en promedio y otro municipio tiene 1 carencia en promedio, lo que le está diciendo al Estado es que ese municipio, si se identificara cuál es la carencia del municipio que tiene una carencia promedio, si se identificara cuál es su carencia, podría resolverlo. Por ejemplo, si fuera de salud, podría poner un hospital y de alguna manera hacer que esa población del municipio salga de situación de pobreza. Sin embargo, el grupo, si un municipio tiene en promedio 6 carencias o 5 carencias, ahí el Estado tendría que aplicar básicamente pues todas las políticas públicas, ¿no? De educación, de salud, de infraestructura para llevar los servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirven las medidas de profundidad, ¿no? Algunas instituciones que colaboran en la metodología, bueno, fueron instituciones nacionales e internacionales, UNICEF, las Naciones Unidas, también las universidades, ahí hay muchísimas, ¿no? Secretarías de Estado. Y bueno, ahora voy a pasar algunos resultados de la pobreza en México. Los más recientes son los resultados de pobreza en México en 2010, ¿no? En este cuadrito de información se puede apreciar del lado izquierdo de sus pantallas están
todos los indicadores que comentamos, los que conforman los cuadrantes de pobreza. Está, por ejemplo, la población en situación de pobreza, población en situación de pobreza moderada, situación de pobreza extrema, los dos grupos vulnerables que hablamos, la población no pobre y no vulnerable, y también los asociados a los dos espacios de los que hablamos, ¿no? En el espacio de los derechos sociales tenemos la población con al menos una carencia social y la población con al menos 3 carencias sociales, que tiene que ver con la pobreza extrema, y sus desagregados, ¿no? Que son los indicadores que la conforman: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a espacios de la vivienda, alimentación, etcétera, ¿no? Y en el espacio del bienestar económico, la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y a la línea de bienestar, ¿no? Entonces, todos estos indicadores los calcula el Coneval y se tienen en el porcentaje de personas en cada una de las situaciones, el número de personas en cada una de esas situaciones y las carencias promedio de esas personas, ¿no? Por ver aquí algunos datos, por ejemplo, en México en 2010 la población en situación de pobreza era el 46.3%, que equivale a 52 millones de mexicanos. La población en situación de pobreza extrema era del 11.4%, 1 de cada 10 mexicanos, que equivale a casi 13 millones de personas. La población no pobre y no vulnerable es aproximadamente el 20%, 1 de cada 5 personas, que equivale a 21 millones de personas, ¿no? Y bueno, aquí les presento un mapa de cómo está la distribución de la pobreza en los estados del país. Los más intensos son los más pobres, los más claritos son los menos pobres, y vemos que está concentrada en el sureste del país, ¿no? Luego viene el mismo mapa, pero en los municipios del país, ¿no? Entre más intensos son los colores es más pobre, entre más claritos menos pobre. Y aquí el único comentario que haría es que si dibujáramos en el mapa las cordilleras montañosas de la República, pues estarían sobre los municipios más pobres del país, ¿no? Ahí se ve la Sierra Madre Oriental y Occidental. También traje aquí como ejemplo el mismo cuadro, pero para un municipio. Aquí en este caso fue para el municipio de Veracruz. Bien, los mismos indicadores que ya habíamos mencionado. Por mencionar algunos, en el municipio de Veracruz, la población en situación de pobreza era del 30%, que equivale a 168,000 personas, y en pobreza extrema era el 4%, que equivale a 25,000 personas, ¿no? Y luego tenemos el mapa del estado de Veracruz con sus municipios, igual que el anterior. Toda esta información a nivel nacional de las 32 entidades de la República y de los 2.456 municipios del país está disponible en la página del Coneval. Toda la información y todos los mapas de la República y de los estados, de todos los indicadores, ¿no? Aquí solamente presenté los de pobreza, pero hay también mapas de pobreza extrema y de todas las carencias. Coneval, esto sería, digamos, la forma en que Coneval mide la pobreza en el país. También Coneval calcula otros indicadores relacionados con la pobreza. La pobreza por ingresos y el índice de rezago social fueron los primeros indicadores que Coneval calculó. Como vemos, la Ley General de Desarrollo Social se promulga en 2004, en 2005 se conforma Coneval, y cuando empieza a funcionar Coneval no había fuentes de información para medir la pobreza como lo pedía la ley. Por eso genera la pobreza por ingresos, que se calculaba exclusivamente por ingresos a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y el índice de rezago social a través de los censos. Y bueno, hasta aquí dejaré mi intervención y continuaría en los siguientes minutos. Yo quisiera empezar por decirle cuál es el objetivo.
y este va a ser presentar algunos de los elementos más importantes del impacto social y económico de la desertificación, la degradación de tierras y la sequía en el desarrollo rural sustentable de México. ¿Qué vamos a ver para este tema? Partir de una definición de qué hablamos cuando decimos sequía, degradación de tierras, desertificación, cuáles son los impactos económicos identificados, los sociales, qué es el desarrollo rural sustentable, partiendo de lo que dice la legislación mexicana y finalmente con algunas reflexiones. Si bien hay algunas definiciones en los ámbitos internacionales sobre lo que es la desertificación, está definida ya en la legislación mexicana, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y dice que es la pérdida de la capacidad productiva de las tierras causadas por el hombre en cualesquiera de los ecosistemas existentes en el territorio de la República Mexicana. Coincide esta declaración legislativa que va a orientar el diseño de las políticas públicas con la definición que hay de degradación de tierras a nivel internacional, y yo les pongo la que está en el GEF, que es la disminución acumulativa del potencial productivo de la tierra. Hay otras dos definiciones en el ámbito legislativo de degradación de tierras, uno que se deriva del ámbito forestal y que tiene que ver con la pérdida de la capacidad de los ecosistemas forestales de proporcionar los bienes y servicios, los servicios ambientales. Esto está en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y hay una más que está asociada a la nueva Ley General de Cambio Climático, y esta se refiere a la pérdida de la capacidad de atrapar, de capturar el carbono. Nosotros no tenemos como tal en la legislación una degradación de tierra, sin embargo me parece que queda subsanada con la que está para desertificación en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. El ámbito, en el asunto de la sequía, esta es más común su conocimiento. Esta está definida en diversos instrumentos, ya sea en programas, en reglas de operación, en lineamientos de reglas de operación, particularmente en las que se desprenden de lo que es todo el sistema de protección civil. Ahí dice, sequía es esto, y entendemos por sequía un fenómeno meteorológico que dice que hay ausencia de lluvia, por decirlo de alguna manera muy práctica y muy didáctica, y que es prolongada para dañar las actividades humanas. Quiero agradecer esta fotografía porque es una fotografía de Durango, de lo que pasó en las sequías del año pasado. Porque además no podemos entenderlo si no vemos qué está pasando cuando observar de manera detenida cuál es el impacto en las actividades a las cuales se dedican, en este caso de la ganadería. Y yo hablaría que además, cuando nos referimos a cualquiera de estos tres eventos, por llamarles de alguna forma, se hace costumbre referirse al suelo. Y el suelo tiene una relación que tiene que ver con la parte de la tierra y su sistema productivo, una definición mucho más amplia que solamente decir suelo, que tiene que ver con procesos sociales, pero también con procesos económicos y políticos. Y que esto va a incidir en la degradación de las tierras. Me centro en porque es el que más tiene que ver con la estrategia que se está proponiendo de manejo sustentable de tierras, y es el que hace la liga con los otros tres conceptos que hablamos, y que se ve reflejado ahora en estos tres ámbitos: en los procesos naturales, en los procesos sociales y en los procesos económicos y sociales. Y vamos a hablar un poquito más de este tema en el aspecto de cómo se han visto reflejado en los instrumentos con los cuales va adquiriendo, digamos, el Estado la atención a los temas. Y pongo el ejemplo otra vez de la sequía. Este es un mapa que tomé de Senapred, de la sequía en la República Mexicana, y dice que la clasifica en severa, media y baja, y que hay estados con los cuales la sequía se hace más evidente. Sus efectos se pueden notar de manera cotidiana. Y uno habla de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Sin embargo, esto no es el asunto de la sequía no es un evento que sea exclusivo de estos estados. Hay estados con los cuales la sequía impacta de manera importante las actividades económicas y se ven afectadas las personas en el desarrollo de sus actividades o en su bienestar, que hablaríamos de impactos sociales. ¿Y qué encontramos entonces en los impactos económicos? Y yo empezaría con el suministro de agua. Déjenme decirles que además en una búsqueda de información encontramos que esta información es dispersa.
No hay una sistematización de información para decir la degradación, la desertificación y la sequía ha afectado de tal o cual manera las actividades en el medio rural, hablando de las económicas o de las sociales. De lo que más se habla es de la sequía y cómo durante este evento, que puede ser de alguna manera determinado en el tiempo, que puede decirse la sequía que se presentó en 2011 o en el año de 1980, repercutió en estas cosas. Sin embargo, no hay una sistematización y podríamos decir entonces tampoco una forma de poder decir esto es lo que ha pasado. Y voy a hablar entonces de lo que hemos podido identificar que tiene que ver con los impactos económicos. Y pongo el ejemplo del suministro del agua con el cual voy a empezar. Hay un estudio que se hizo en el Colegio de la Frontera Sur que habla de qué pasó en Calalmud, de un municipio de Campeche, donde dice que divide a los productores de agricultura en dos estratos. Aquellos que se dedican a la agricultura como medio diversificado de subsistencia y los otros que se dedican a la agricultura como un tema de ir al mercado. Y el suministro de agua en particular, pues representó que para unos, los que podían, los que tenían ahorros, gastaron los ahorros en poder obtener el agua. Entonces si no tenían ahorros, pues no podían. Mientras que el otro grupo, el que podríamos llamar de agricultura de subsistencia, el agua se quedaba de alguna manera tenido a lo que el municipio les pudiera llevar con pipas. Esto, por supuesto, pues va afectando la actividad económica que puedan llevar a cabo. Unos tuvieron además que, por ejemplo, en la producción de alimentos, unos tenían que comprar para comer, tenían recursos para hacerlo, mientras que los otros, pues su producción de alimentos no había que modificar con qué atendían sus necesidades de alimentación. El turismo. Al haber una baja de agua, ahí sigo hablando que es lo que dice que nos estamos refiriendo a sequía, también va a modificarse los patrones de la gente que va a querer ir a hacer turismo. No va a haber agua suficiente para poderse dedicar a una actividad que esté relacionada con el agua. El comercio, ¿qué tiene que ver con el comercio? Que esto es muy importante. Yo no voy a poder cosechar, entonces no voy a poder vender lo que estaba acostumbrado. O si tengo posibilidades de hacer una resiembra, porque se modificó el periodo y trató de que no tuvo agua con la oportunidad suficiente para poder sembrar, entonces tengo que modificar y salir al mercado en otro tiempo. Cuando el precio en el mercado de mi cultivo, puede ser de maíz, por ejemplo, que es el que más tenemos nosotros puesto, ya se modificó y entonces tengo que vender al precio que esté cotizándose en el mercado. Otro aspecto que tiene que ver con el comercio es que puede ser que no produzcamos lo suficiente para satisfacer las necesidades de la población, luego entonces tenemos que importar alimentos de otros lados. Y esto va a repercutir, por supuesto, en los aspectos financieros, porque yo no tengo ahora forma de demostrar que voy a poder pagar, porque no tengo certeza, si soy agricultor que voy al mercado, de que voy a poder cubrir porque voy a tener cosecha. Y entonces vuelve a modificar mi patrón de cómo produzco. ¿A qué me refiero? Hay un caso en la Colorada, en el estado de Sonora, donde se hizo un estudio cuál era el impacto en la producción ganadera y identifican algunas de las estrategias que los productores tuvieron que adoptar para hacer frente a la falta de agua. Y una de ellas es dar en prenda en garantía de que les pudieran prestar los becerros que todavía no nacían. Esto les va modificando también su forma de comportamiento a la hora que van a poder pedir un préstamo. Ya no tengo. O la otra es que voy a tener que vender mi ganado para poder atender las demandas de lo que ahorita tengo, para poder comprar, inclusive en algunos casos, el suministro, los suplementos que se le dan al ganado. Entonces tenemos una modificación importante a la forma en cómo llevan a cabo su actividad económica. ¿Qué pasa además por el asunto de energía? Bueno, sequía se asocia con que puede haber agua suficiente para la producción de la energía hidroeléctrica. Si no hay agua, no podemos producir la energía que necesitamos. Tengo listado aquí de algunos de los impactos económicos que se han podido identificar en diversas publicaciones en el aspecto agrícola, ganadero, forestal, de pesca y acuacultura. En agrícola, la pérdida de la cosecha, el daño a la calidad de las cosechas, la pérdida de ingresos para los agricultores debido a la reducción de las cosechas, una productividad reducida de las tierras, plagas de insectos, enfermedades de plantas, daños de la fauna salvaje a las cosechas, incremento en los costos de irrigación, hay que traer el agua de más lejos, costos del desarrollo de los recursos hídricos nuevos o suplementarios,
En la ganadería hay disminución de la producción de leche. Una de las estrategias también que hacen es el destetar a los becerros. Entonces, esto significa que van a dejar de producir la leche que después a ellos se les convierte en un ingreso. Reducción del ganado, limitación o cierre de tierras públicas para el pastoreo. ¿Qué significa con reducción del ganado? Pues yo tengo un área por la cual puedo sembrar, yo puedo llevar a que paste mi ganado, no hay agua, entonces tengo que venderlo para ajustarme a la disponibilidad de mis tierras. Costo elevado o no disponibilidad de agua para la ganadería, costo del desarrollo de recursos hídricos nuevos, costo elevado o no disponibilidad de comida para el ganado, aumento de los costos de transporte de los alimentos, tasas elevadas de mortalidad del ganado, interrupción de los ciclos de producción, disminución del peso del ganado. Eso es inmediato que se empieza a ver un esquema donde cual el ganado empieza a perder peso y entonces hay que venderlo y lo venden, al principio se puede vender el que está más viejo, pero después a vender su ganado que es el ganado que es productivo, que puede ser el que utilicen y que entonces para la siguiente oportunidad que tengan para reponerse y eso se torna en una situación más difícil y más complicada. ¿Qué hay con los impactos económicos para el aspecto forestal? Incendios, enfermedades de los árboles, plagas de insectos, disminución de la productividad forestal y pérdida directa de árboles. En pesca hay pérdida de la producción pesquera, daño al hábitat de los peces y pérdida de peces y otros organismos acuáticos debido a la disminución de los flujos de agua. Esto es solamente por mostrarles algunas de las cosas que hemos podido hacer. Les decía que no hay estudios sistematizados de que nos digan esto es lo que ha pasado. Hay un estudio que se hizo por parte de una institución que ya no existe, que reporta durante varios años, hasta 1977, la sequía. Hace un estudio de análisis histórico de la sequía en México y solamente les traje los datos que traen para 1977. Reporta 10 eventos de sequía, en los cuales la mayoría de ellos se presentaron en el mes de agosto, hay otros reportados en el mes de abril y uno más en septiembre. Y los efectos que reporta son de pérdida de ganado, escasez de ganado, cosechas perdidas, secado de la milpa, pérdidas por 20 millones de pesos, aumento en el precio del maíz, no hay agua y desesperación, pérdidas por 39,000 hectáreas de cultivo de maíz, que va a aumentar los prejuicios si no llueve, fuertes pérdidas en la agricultura, hay afectadas 1.700 hectáreas de maíz y frijol y se van a haber pérdidas en la ganadería. 43.600 pérdidas de hectáreas donde se cultivaba maíz, frijol y cebada. Esto nos da una idea de lo que para entonces se pudo identificar, es un estudio de 1980. Sin embargo, las fuentes, ¿saben cuáles son las fuentes? Pues las fuentes son los periódicos. Lo que el periódico publicó, eso es lo que está reportando una institución gubernamental. ¿Qué pasa para los efectos de la sequía en México del año pasado? Ya les decía yo que hay impactos en el ámbito político y social. Bueno, esto es porque en el lugar donde yo trabajo motivó que hubiera un decreto legislativo donde se asignan presupuestos de manera específica para atender a aquellos estados que tuvieron problemas con la sequía. Y la información de la cual disponemos dice que proviene de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, donde dice que entre octubre de 2010 y agosto de 2011 el 35% del territorio nacional se reportaba como afectado por una sequía meteorológica extrema. Chihuahua, afectaciones al hato ganadero, a la muerte de 150,000 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y caballar, que significaron pérdidas superiores a los 400,000 millones de pesos, por lo cual se proponía una despoblación escalonada de 290,000 vientres bovinos, la siembra de cultivos forrajeros, se estima una producción en los estados de Zacatecas de frijol, que es uno de los estados productores más importantes de este cultivo, porque no hay agua. Un primer balance dice que las pérdidas en producción de maíz alcanzaron los 9,000 millones de pesos y en frijol ascendieron a 6,000 millones de pesos. Pareciera algo sencillo, pero todavía está más complicado este asunto porque va a impactar a todo lo que tiene que ver con balanza económica y efectos macroeconómicos. Sequía y sistemas sociales. Esto es todavía donde hay menos información porque no está documentada. Se sabe, se estima que a nivel mundial hay algunos esfuerzos que se han hecho para el país, pero se ve con el enfoque de cambio climático, no con sequía en específico, particularmente la publicación de las dimensiones sociales del cambio climático, que dice que va a haber pérdida del cultivo de maíz,
pero hay otros impactos que valdría la pena revisar y tener evidencias de cómo puede afectar la pérdida de la capacidad productiva de las tierras a los pobladores mexicanos. Les llamo a algunos: salud humana por cuestiones de falta de agua, higiene y por lo tanto la presencia de enfermedades gastrointestinales. Estas sí están algunas evidencias que hay al respecto que documentaron a través de entrevistas en este estudio que hicieron del Canactul en Campeche. Seguridad alimentaria, ya no hay certeza de que te habrá un alimento en la mesa para poder alimentarse. Desempleo, al no haber que cosechar o no haber que sembrar, hay pérdida del empleo y entonces obliga esto a que haya una migración que se habla que puede ser entre regiones, puede ser de la parte rural a ir a nutrir la parte pobre de las zonas urbanas, y que va a afectar particularmente a las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque son los últimos en irse. Primero se van los hombres a buscar otras opciones para generar ingresos y poder dar de comer a la población, y esto implica una ruptura de la estructura social. Esto, aunque yo les digo que es un asunto, bueno, los asentamientos humanos, por supuesto, porque se van a vivir a la periferia de las grandes ciudades, y esto en condiciones que no son como las más adecuadas. Yo les decía que hay que ir profundizando más en estos aspectos porque la información es poca. Aún en los esfuerzos que se han hecho, tienen que ver con lo que dicen en otros organismos internacionales y no lo que pasa en México. Habría que documentarlo, ahí me parece que hay una gran oportunidad. Yo hablaría además del desarrollo rural sustentable, que tenemos también una definición en la legislación. Yo les decía, vamos a hablar primero de qué entendemos por sequía, degradación, desertificación, cuáles son los impactos que están asociados a la sequía, y luego hablaremos de lo que es el desarrollo rural sustentable. A pesar de que hay varias definiciones en la legislación mexicana de desarrollo sustentable, en particular para el desarrollo rural sustentable asociamos pérdida de capacidad productiva de las tierras a la población rural. Se define esta como el mejoramiento integral del bienestar social de la población y las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos, es decir, fuera de los 2.500 habitantes, si no mal estamos. Este equilibrio entonces, que tiene que haber en tres vertientes, se rompe a la hora que falta uno de los elementos que me parecen a mí indispensables, que es el del ambiente. Hay varios documentos que hablan de cuál es el vínculo entre estos tres elementos. Hay uno en particular que tiene que ver con cómo el bienestar humano está influenciado con el aspecto social y el económico, porque se dice que los pobres son los que más sufren cuando se pierden los servicios ambientales. La seguridad económica es desigual, que lleva a una disfunción social. Al no tener oportunidades de ingreso, también se ven reflejados en la pérdida de su bienestar social, es decir, de su capacidad de atender alimentación, salud, y por supuesto todavía nos queda más lejos el derecho a un medio ambiente sano. La pérdida de funciones ecosistémicas afecta a la economía, mientras la falta de seguridad económica puede llevar a una pérdida acelerada de ecosistemas. Y para eso yo diría que tenemos varios instrumentos, tres particularmente sobre los cuales llamamos la atención, que es el de legislación, las instituciones y los programas. ¿Por qué les llamo sobre la legislación? Bueno, el CINADES es una derivación, es una construcción de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, pero hay otras disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en la Ley General del Equilibrio Ecológico, la de Desarrollo Forestal Sustentable, o la de Aguas Nacionales, o la de Pesca, y todas estas demás, que nos permiten tener un marco de legislación para poder abordar el tema y atenderlo. Yo creo que fortalecer al CINADES puede ser una forma de hacerlo. Instituciones, la misma Ley de Desarrollo Rural Sustentable crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, y a su interior está el CINADES. Tenemos forma de poder atenderlo. Y los programas, el principal programa para el sector rural dedicado a esto es el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, y los programas sectoriales de cada una de las 10 secretarías que integran la Comisión Intersecretarial, que podrían apoyar en el logro de esto, de no ver la parte de la pérdida de la degradación de las tierras como un asunto que compete exclusivamente a la parte ambiental. Y por eso yo tengo en estas reflexiones, traigo a la mesa algo que me gusta, que es un esfuerzo ya de hace algunos años,
que fue en el Programa Nacional de Acción contra la Degradación de Tierras y Mitigación de los Efectos de la Sequía, en una propuesta, un borrador de 2007-2030, que hablaba que la degradación de las tierras es una causa fundamental de la pobreza rural y limitación para la competitividad, así como factor limitativo de abastecimiento de bienes y servicios a las ciudades. El combate a la degradación de las tierras es cuestión prioritaria para los grandes objetivos nacionales y una forma fundamental de inversión productiva y no solo una preocupación ambiental. Esto es uno de los postulados que ya decía ese programa. Sin embargo, bueno, ahora en este nuevo diseño de programa, de forma de actuar de la autoridad, creo que podría tener muy bien cabida. Y algunas otras reflexiones que quisiera compartir es que falta información sobre la degradación de las tierras, sequía y desertificación, tanto de sus causas como de sus impactos. Hay que sensibilizar sobre la importancia del suelo, agua y las tierras. Esto me parece prioritario. Hay que establecer que la temática de los suelos, tierras, sea materia de trabajo de los tomadores de decisión al más alto nivel, pero también en los niveles más básicos. Es parte de valorarlo. Tanto las causas como los efectos de la sequía, la degradación de tierras y la desertificación demandan el empleo de políticas e instrumentos transversales que rebasen el ámbito de la incidencia de una sola dependencia e institución. Por supuesto que se requiere para esto construir acuerdos entre las diferentes secretarías, los gobiernos estatales y municipales en políticas sobre el tema. Yo quisiera plantearles a ustedes que a mí me interesó mucho venir a participar con ustedes con estos comentarios, porque pues uno se siente muy honrado de tener a una persona tan distinguida como la maestra Gloria Margarita Álvarez López, que es una egresada del Instituto Politécnico Nacional, es de la UPIRI, y nosotros estamos muy orgullosos de ella. Así también del actuario, el maestro Sergio Andraca Castillo, porque es uno de los responsables básicos nucleares pues, del Coneval en relación al tema de pobreza. Ahora bien, los comentarios que yo quisiera señalar antes de pasar a mostrar algunas gráficas, quisiera señalar varios aspectos. Uno es, el primer aspecto que resalta es que debemos aprovechar esta oportunidad de escuchar a estos dos expertos para pensar y poder hablar en voz alta de nuestras preocupaciones. Y una de las preocupaciones que a mí me queda dentro de las dos ponencias es que para mí existe un tema de pobreza relacionada directamente con el medio ambiente. Ahora lo va a tocar posteriormente más a fondo el maestro Andraca, pero que debería de ser también una parte constitutiva de la misma gráfica que nos mostró, porque es una carencia de tener un medio ambiente propicio para la vida humana. Y este tema no está todavía considerado, aun cuando ya en la Constitución de nuestra República sí existe en el artículo 4. Entonces, tal vez este es un tema que no podemos decirle a Coneval, oye, considera ya este punto. No, hay que decirle a Coneval, oye, vamos a ponernos de acuerdo con la Semarnat, con los compañeros diputados, con los compañeros investigadores legislativos, vamos a ponernos de acuerdo con otras instituciones y ver cómo podemos incluir el tema de esta condicionante que para mí es un tema esencial. Un segundo elemento es el tema de la cohesión social a la respuesta de los fenómenos. Ya sea un tema de degradación, de desertificación o de sequía, hay diferencias, hay una heterogeneidad de las respuestas, de acuerdo a los distintos grupos sociales con los que existen en un espacio determinado y que además al interior entran en un conflicto. Porque cabe decirlo, el tema de la degradación, el tema de la desertificación y el tema de la sequía son conflictos socioambientales. Partimos de un tema técnico cuando decimos que la sequía pues, puede presentarse como tres formas, ¿verdad? Cuando dices una sequía meteorológica, una sequía meteorológica en relación a la falta de precipitación, una sequía
hidrológica cuando ya existe un abatimiento de los mantos, y una sequía agrícola cuando ya no existe la humedad para poder desarrollar un cultivo. En este sentido, la parte técnica pues la tenemos resuelta, pero lo que no tenemos resuelto es considerarlo como un conflicto socioambiental, pese a que, como lo está comentando la maestra Margarita Álvarez, evidentemente para todos lo es, pero sin embargo lo negamos cuando tratamos de resolver los problemas. Un segundo elemento es el tema de la vulnerabilidad social que presenta el maestro Andraca, porque precisamente el tema, por ejemplo, de la sequía es lo que está incidiendo directamente en los sectores vulnerables, y en estos sectores vulnerables que pueden ser pobres o no pobres, pero que caen en riesgo debido a la condicionante ambiental. Y déjenme decir, lo que hemos sufrido, y ustedes lo conocen a nivel de los estados, que están involucrados en el espacio, en el espectro de la región a donde hay una sequía severa, es que el patrimonio familiar construido a lo largo de 50 años se pierde en un periodo, en un lapso. Aquí tenemos otro elemento, y el elemento es el tema que vamos a pasar ya a continuación, que son los, pues quisiera presentarles algunos de los aspectos que podríamos incluir, que es el tema de cómo considerar al tema de la sequía, de la degradación, con el problema, bueno, y de la desertificación, con el problema del cambio climático. A mí me parece, sin lugar a dudas, que ese es un tema que nosotros tenemos que abordar y tenemos que atacar, porque nosotros no tenemos 1000 cañones ni 1000 balas para poder atacar a todos los problemas que nos están enfrentando, pero tenemos que discutir y tenemos que analizar hacia dónde queremos centrar nuestras baterías para poder tener resultados que sean sinérgicos, que podamos tener diferentes avances en los distintos frentes con los que estamos enfrentando esta situación, tanto de la relación de esta situación de la sequía con la pobreza. Y en este sentido, para mí es muy importante que pues se plantee si o no existe una mayor degradación de las tierras debido al tema del cambio climático, porque tanto en la sequía como en la desertificación estamos observando que esa degradación cada vez es mayor. Cuando observamos el tema del cambio climático, estamos observando variaciones en donde queremos analizar ya no de manera lineal ni paramétrica, sino no paramétrica. Estamos señalando temas de extremos que pueden en un momento dado, así como el ser humano con un golpe de calor, dejar de vivir, dejar de respirar, pues así es también nuestro suelo, así es nuestra biota, así es también nuestras cadenas tróficas. En un momento determinado eso deja de existir. Y el problema es que nosotros tenemos que enfrentar la situación actual, como están presentándose las anomalías climáticas, en las que, por ejemplo, si nosotros vemos en países muy institucionales como Austria, pues podemos ver que desde 1787, en este año, no se había experimentado un grado de calor tan álgido en el clima de ese país. Estoy hablando de Austria, de la parte del centro de Europa. Bueno, si nos vamos a Estados Unidos, que es el problema que más nos atañe por la asociación regional que tenemos, estamos hablando que desde 1895 tampoco ha existido una situación tan severa de sequía. Entonces tenemos que realmente plantearnos que existen estos fenómenos de variabilidad climática que están incidiendo en los procesos naturales en los que hemos estado, fenomenológicos, climatológicos, que existen de manera normal, ¿no? Siguiente, por favor. Y lo que nosotros también nos causa bastante agobio es cuando vemos que este cambio climático, cuando tiene una mayor aleatoriedad y variabilidad de los fenómenos regionales climáticos como la sequía,
podemos observar que en países industrializados que tienen una alta política de enormes subsidios agrícolas, de enorme atención en un abanico gigantesco de programas de atención al suelo, a la tierra, a los cultivos, al ganado, estamos observando que en este preciso periodo, en este lapso de este año del 2012, a junio del 19, de junio 19 a julio 24, se han afectado del 16 al 44% de las granjas agrícolas estadounidenses, debido a la sequía. Estamos hablando que se ha afectado al 60% de la superficie de cultivo de Estados Unidos. Estamos hablando que se está afectando al 53% del valor de los cultivos. Y estamos hablando que se ha perdido, bueno, no se ha perdido, sino se está impactando en el área a donde existe el ganado y por lo tanto está afectando a un 65% del valor del ganado. La siguiente. En este podemos ver un estudio de la CENAPRED en donde caracteriza los diversos periodos en el que podemos observar que existe una recurrencia en las regiones en términos climáticos, biológicos y ambientales. Y en ese sentido podemos ubicar que para nosotros, digamos, siendo ya una determinación que tenemos unas áreas de sequía media y otras de sequía severa y otras de nivel bajo, podemos enfrentar que los problemas graves están dentro de esta área a lo largo desde 1948 a los datos que tiene el CENAPRED, que son del 1996. En este estudio, por lo tanto, nos están indicando en qué lugares, en qué municipios debemos de pensar de una manera no reactiva, sino preventiva, de una situación que es recurrente. Y nosotros podemos evidenciar